Bienvenidos al ministerio de Rey de los Reyes. Y hoy abrimos el servicio en oración. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos deje caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Amén. Y ahora empezamos con el libro de Salmos, en el capítulo 86, del 1 hasta el 6. Inclina, oh Dios, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, Dios mío, a tu siervo, que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra mi alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia, para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y hasta alento a la voz de mis ruegos. Amén. ¿Se puede sentar? Y ahora empezamos. Y el título de hoy se llama Jesús el sacerdote eternamente. Dios escucha el clamor de su pueblo y se compadece de ellos. En esto vemos la bondad de Dios. Vemos su bondad en que, habiendo faltado contra Dios, Él libra su pecado. Habiendo dado la espalda a Dios, Dios extiende su mano sobre su pueblo. Dios aún tiene mucho que hacer en las vidas de su pueblo. Dios envía a Otoniel. Y eso está en el libro de Jueces, capítulo 3, versículo 9 y el 10. Cuando los israelitas clamaron al Señor, el Señor levantó un liberador a los israelitas para que los liberara, a Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, y vino sobre él el espíritu del Señor, y juzgó a Israel cuando salió a la guerra. El Señor entregó en su mano a Cushan-Rishathaim, rey de Mesopotamia, y su poder prevaleció sobre Cushan-Rishathaim. No sabemos mucho acerca de Otoniel, excepto que era hermano menor de Caleb. Caleb era uno de los espías que había ido a explorar la tierra prometida. Era hijo de Kenaz. Algunos comentaristas concluyen que la frase que se traduce como hermano menor puede tener la idea de que fueran como primo hermanos, dicen así. Así que Otoniel podría haber sido un primo o sobrino menor de Otoniel. La Biblia nos dice que el Espíritu de Dios vino sobre Otoniel. Veamos que el mismo Dios que juzgó a su pueblo al entregarlos en manos de sus enemigos, ahora es el mismo Dios, mediante su Espíritu Santo, que libra a su pueblo. Es el Espíritu de Dios que viene sobre Otoniel para liderar a Israel
es el mismo Dios que cuando hace guerra contra Cusán, los libera y les da la victoria. Dios ha estado con Israel en cada momento. Dios lo entregó en manos de sus enemigos, pero ahora Dios mismo los librará de la opresión. Es por la mano de Dios que obtienen la victoria. En Zacarías capítulo 4, versículo 6. Continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. El ciclo termina en el versículo 11. Jueces capítulo 3, versículo 11. La tierra tuvo descanso por 40 años y murió Otoniel, hijo de Kenaz. Dios le da la victoria y por 40 años el pueblo de Israel vive en paz. Dios ha liberado a su pueblo de sus enemigos. Ahora son libres para buscar a Dios. Si Él es fiel, adorarlo con libertad, dedicar sus vidas a servirle. Pero tristemente, el ciclo se va a repetir en el versículo 12. Jueces capítulo 3, versículo 12. Cuando tengan, digan amén. Jueces 3, capítulo 12. Los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor fortaleció a Eleón, rey de Moab, contra Israel, porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Pero antes de terminar este mensaje, quiero que veamos una pequeña historia en el capítulo 1. Es una historia muy importante donde conocemos a Otoniel y a su esposa por primera vez. Y eso está en Jueces capítulo 1, los versículos 12 hasta el 15. Entonces Caleb dijo al que ataque a Kiriat Sefre y la tome, yo le daré a mi hija a casa por mujer. Y Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, tomó la ciudad y Caleb le dio a su hija a casa por mujer. Y cuando ella llegó, Otoniel la persuadió a que pidiera un campo a su padre. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué quieres? Dame una bendición, le dijo ella, y que me has dado la tierra del Negev. Dame también fuentes de agua. Y Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. La historia nos dice que Caleb, el pariente de Otoniel, va a atacar una ciudad. Está buscando hombres que vayan con él a pelear y tomar la ciudad que Dios les ha entregado como recompensa al hombre que fuera a la batalla con él. Le daría a su hija a casa por esposa. Es aquí donde conocemos a Otoniel por primera vez. Otoniel está dispuesto a pelear. Dios les da la victoria, pelean y reciben como esposa a casa. El detalle que quiero que miremos es lo que pide Otoniel. Otoniel
le dice a su esposa que le pida a su padre un campo, pero vemos lo que pide a casa. En Jueces capítulo 1, versículo 15. Dame una bendición, le dijo ella, ya que me has dado la tierra del Negev. Dame también fuentes de agua. Y Caleb dio las fuentes del agua de arriba y las fuentes de abajo. Acasa era una mujer inteligente. Acasa pide un campo donde hayan aguas tanto arriba como abajo. No olvidemos que la tierra de Israel es un desierto. Por tanto, tener una tierra donde hubiesen manantiales de su suma importancia. Un campo grande, pero sin agua, no sirve para nada. Un campo debe tener agua y sea para ganado o para el riego de la siembra. Es aquí donde conocemos el corazón de Otoniel y Acasa. Vemos que son personas que han creído que Dios les ha dado la tierra prometida. Son personas que han creído en las promesas de Dios. Son personas que quieren establecerse en la tierra que Dios les ha dado. Son personas que valoran la tierra que Dios les ha dado. En el caso de Otoniel, vemos que era una persona íntegra, apta para ser el líder militar que Dios usaría para liberar a su pueblo. Una de las cosas que nos vamos a dar cuenta de los jueces de Israel es que muchos de ellos tenían deficiencias morales o de carácter. Tan solo si consideremos a Sansón, nos damos cuenta que era un hombre cuya debilidad eran las mujeres. Pero en el caso de Otoniel no encontramos defectos morales. Vemos a un hombre íntegro, vemos a un hombre recto, vemos a un hombre junto con su esposa que valora las promesas de Dios. Vemos a un hombre usado por Dios, dispuesto a pelear contra los enemigos de Israel. Sin embargo, notemos que aunque no encontramos ningún defecto de carácter o moral, notemos cómo termina su historia. Y murió Otoniel. Otoniel siendo un hombre falto, un hombre imperfecto, un hombre mortal, tarde o temprano moriría. La Biblia no resalta ninguna de sus deficiencias, pero podemos estar seguros que no era un hombre perfecto. Todos morimos, todo tarde o temprano vamos a fallecer. Morimos porque tenemos una naturaleza pecaminosa. El pecado ha tenido a la creación entera y nos conduce a toda así hasta la muerte. Y en parte podríamos decir que parte del desenfreno de Israel después de 40 años es que su amado líder ya no estaba con ellos. Parecía que mientras vivía Otoniel y iba al frente de Israel, el pueblo tenía un ejemplo, un modelo, un patrón, una vida a la cual podrían aspirar, etc. Pero ahora muerto, el pueblo se aparta de Dios, se desenfrenan, se alejan de Dios. Muerte Otoniel. Y parecía que muere su deseo y determinación de seguir a Dios y serle fiel. Tenían sus ojos puestos en Otoniel y ahora han quedado un vacío. ¿Qué nos enseñará la historia de Otoniel?
nos enseña que el pueblo de Dios necesita un líder, un liberador, un guía que viva para siempre. Y vienen más y más veces. Ahora Gideón, Sansón. Luego vienen los reyes. Saúl, David, Salomón, Jeroboam. Luego vienen los profetas. Isaías, Jeremías, Oseas y Jonas y Malaquías. Pero todos murieron. Cada uno de ellos llegaron al final de su vida. Así que todo apunta a ser un líder, un liberador que vive para siempre. Y es que donde vemos la necesidad del Señor Jesucristo, un hombre íntegro, un hombre intachable, un hombre que fue tentado en todo, pero que jamás pecó. Un hombre que dio su vida en la cruz, cargando con el pecado de todos los que creían en él. Un hombre que entregó su vida en la cruz, que fue sepultado y que al tercer día resucitó. Un hombre que no es solo hombre, sino que es Dios, hombre, y ahora mismo está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. Hoy confesemos y tenemos un Salvador que vive y reina por los siglos de los siglos. Por tanto, pongamos nuestros ojos en Cristo. Él es quien nos ha libertado y nos guarda irreprensibles, fortaleciéndonos nuestra fe, apartándonos de nuestros pecados y nos llevará en el momento de nuestra muerte a nuestra morada eterna. Pongamos nuestros ojos en Cristo, confesemos en Él, pues Él vive para siempre jamás. Pongamos nuestros ojos en aquel que nunca moriría, sino que vive para siempre. Hebreos capítulo 7, versículos 24 y el 25. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por nosotros. Los sacerdotes levíticos a veces cumplían bien sus deberes y otras veces fallaban. En los tiempos del Nuevo Testamento, gran número de los sacerdotes se habían apartado de Dios. Las ceremonias y los rituales establecidos por la ley para ellos eran vacíos. Habían perdido su significado porque ellos no tenían una relación personal con el Dios que servían. En vez de ayudar al pueblo a acercarse a Dios, los principales sacerdotes tenían un negocio sucio en el templo en el cual engañaban a los que venían para ofrecerles sacrificios. Por envidia y incredulidad, entregaron a Jesús a la muerte. Aunque después de la resurrección del Señor, muchos de ellos creyeron y fueron salvos. El sacerdocio corrupto ya estaba a punto de desaparecerse. En el libro de los Hebreos tenemos el maravilloso plan de Dios con relación al sacerdocio. Necesitamos un sacerdote porque somos pecadores, pero el sacerdocio levítico estaba lleno de corrupción y había perdido su autoridad moral para servirle delante de Dios y del pueblo de Dios. ¿Cómo solucionar el problema? Dios instituyó un nuevo sacerdocio bajo el orden de Melquisedec. Hemos visto que el gran sumo sacerdote bajó
el nuevo orden en nuestro Salvador Jesucristo. Hoy veremos más acerca de su maravilloso ministerio a nuestro favor. En el libro de Hebreos, tenemos el maravilloso plan de Dios con relación al sacerdocio. Necesitamos un sacerdote porque somos pecadores, pero el sacerdote levítico estaba lleno de corrupción y había perdido su autoridad moral para servirle delante de Dios y del pueblo. ¿Cómo solucionar el problema? Dios instituyó un nuevo sacerdocio bajo orden de Melquisedec. Hemos visto que el gran sumo sacerdote bajo el orden es nuestro Jesucristo Jesús, nuestro Salvador. Hoy veremos más cerca de su maravilloso ministerio a nuestro favor. Jesús es sacerdote por juramento divino. Hebreos, capítulo 7, versículo 20 hasta el 22. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentía. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dios instituyó el sacerdote levítico, pero no con juramento. Simplemente nombró a Aarón y sus descendientes para tomar este cargo. Y eso está en Éxodos, capítulo 28, versículo 1. Con relación a Jesús, en cambio, Dios lo estableció como sacerdote para siempre con juramento. Cuando dice que juró el Señor y no se arrepentía, quiere decir que no cambiará de opinión ni anulará lo establecido. Dios anuló ese sacerdocio levítico porque ya había cumplido su función. Los hijos de Aarón tuvieron que ofrecer los sacrificios en el templo hasta que hubiera llegado el sacrificio perfecto. Una vez presentado el sacrificio divino por el pecado, y ya no se necesita más el sacerdocio levítico. Es interesante que el sacerdocio levítico los levitas eran los que entregaron a Jesús a la muerte. Cumplieron una última función sacrificando el Cordero de Dios sobre el altar de la cruz. Dios anuló el sacerdocio levítico cuando ya había cumplido su propósito, pero nunca anularía el sacerdocio de Jesucristo. Jesús seguirá siendo nuestro representante delante toda la eternidad. El resultado del juramento, Hebreos capítulo 7, versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Un fiador garantiza que los términos de un acuerdo o pacto se lleven a cabo. En la Biblia, Judá sirvió de fiador por su hermano Benjamín. Delante de su padre, prometió que dará su vida si fuera necesario para que Benjamín regresara sano y salvo al campamento. Génesis capítulo 43, versículo 1 hasta el 14. Y el apóstol Pablo sirvió de fiador por el esclavo Onésimo delante de Filemón. Prometió pagar la deuda de Onésimo con su amo. Filemón 18 y el 19. Los sacerdotes levíticos eran fiadores de la ley de Moisés, porque ellos estaban encargados de hacer que sus ceremonias y rituales se llevaran a cabo. Ellos fallaron como fiadores, porque en primer lugar eran pecadores y ofendían ellos mismos a Dios.
En segundo lugar, su fianza era de corto plazo, porque con la muerte dejaban de ser ministros del pacto. Además de todo esto, el pacto que mediaban, ellos eran imperfectos. No podían cambiar el pecaminoso corazón, ni podían limpiar la conciencia del pecador. Se basaban en la sangre de animales, la cual no podían limpiar el pecado. Jesús, en cambio, es fiador perfecto de un pacto perfecto. Jesús es santo y puro. No hay mancha ni pecado en él. Por eso agrada totalmente a Dios Padre. Cumple a favor nuestro toda la ley divina. Lo que no podemos hacer, Jesús lo hace por nosotros. Jesús venció la muerte y no volvería a morir, de modo que puede ser fiador y tenor del nuevo pacto entre Dios y la humanidad. El nuevo pacto que Jesús administra se basa en el sacrificio perfecto de sí mismo. Dios, su sangre quita para siempre el pecado del corazón arrepentido. Jesús es nuestra garantía que Dios nunca nos desamparará. Estamos estrechamente unidos con Jesús, de modo que tenemos la misma posición delante del Padre que Jesucristo mismo es. Con esto termino, mis hermanos. Y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de la muerte. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Que tengan una buena noche, buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y busquemos de Dios, mis hermanos, que estamos en los últimos tiempos. Todo está sucediendo como está escrito en su palabra. Y hasta la próxima. Amén. Dios me lo bendiga.